Buenas noches amigos, soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros esta noche, en este momento, porque desarrollaremos en esta sesión la conferencia que nos ofrecerá Giancarla Di Laura, estudiosa de la obra de Ribeiro y además una reconocida intelectual y pedagoga. Este ciclo, al que hemos llamado Los 91 de Ribeiro, es para conmemorar el 91º aniversario de Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, nuestro entrañable escritor, y para lo cual hemos desarrollado un proyecto de dos conferencias. La primera de Julio Ribeiro, hijo, que ya se realizó, ahora viene la de nuestra amiga Giancarla. Tendremos también un cineforo, ya casi concluyendo estas festividades, y además en breve ya estaremos anunciando los ganadores del concurso de poesía al cual todavía tienen oportunidad de inscribirse y participar. Además, en estos días también está corriendo nuestra feria del libro ribeiriano de colección. Conoceremos entonces ahora seguidamente detalles académicos de nuestra querida amiga Giancarla Di Laura. Adelante, Sebastián. ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, soy Sebastián Fernández Valladolid, Community Manager del Club Ribeiro, y hoy nos engalana con su presencia Giancarla Di Laura, quien nació en Lima en 1967 y se formó en Estados Unidos, donde hizo su bachillerato y maestría en literatura latinoamericana. El 2004 obtuvo su doctorado de la Universidad de Arizona en Tucson y luego ejerció la docencia en diversas universidades, regresando a Lima en junio de 2017. Ha presentado numerosos trabajos sobre la narrativa de la generación del 50, especialmente sobre nuestro Julio Ramón Ribeiro, y sobre la poesía peruana de la generación de 1980, en foros nacionales e internacionales. También es autora de la antología Volteando el Siglo, 25 poetas peruanos con Casa de las Américas en Cuba, y artículos periodísticos de crítica cultural. Mantiene semanalmente una columna virtual sobre temas de actualidad y con humos de ironía, la novelística de Julio Ramón Ribeiro irrumpe en la crítica ribeiriana, aportando nuevas luces sobre el reconocido autor de La Palabra del Mudo. Sin nada más que agregar, lo dejamos con Giancarla Di Laura. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta invitación para celebrar a nuestro querido Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Agradezco este espacio, agradezco al Club de Ribeiro, agradezco a ustedes, Pedro, Sebastián, por estos momentos que vamos a compartir para presentarles un poquito más mi trabajo sobre nuestro gran, querido autor, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Para esto quisiera compartir entonces con ustedes un PPT. Veamos, hice un PPT para que de esa manera de repente ustedes me pudieran seguir un poquito más el trabajo y la charla, que es más que nada para compartir. Y así, tal cual, se titula mi charla, Nuevas aproximaciones a la novelística de Ribeiro. Como ustedes saben, Ribeiro escribió tres grandes novelas que no han sido estudiadas todavía en su totalidad por una crítica que es lo que realmente quisiéramos, ¿no? O es el objetivo, ¿no? Y el propósito de esta charla, de tratar de alguna manera, de convencerlos y realmente invitarlos para que ustedes también puedan leer esos tres textos que son tan interesantes como sus cuentos, ¿no? Entonces, veamos paso a paso esta presentación. Primero, nuestro Julio Ramón Ribeiro, como todos ustedes saben, fue un prolífico autor que incursionó en los diferentes géneros literarios, desde sus cuentos, que son los más conocidos y consagrados, hasta su teatro, que ha sido representado en distintas ocasiones, tanto por escolares a nivel amateur, como por grupos profesionales. Pero veamos su trayectoria literaria, ¿no? Para poder entrar luego a analizar sus novelas. En 1955 publicó su primera colección de cuentos, Los gallinazos sin plumas. Luego le siguen en forma cronológica y por géneros las siguientes colecciones de cuentos. Cuentos de circunstancias de 1958, Las botellas y los hombres de 1964, Tres historias sublevantes de 1964,
La palabra del mudo, en diferentes, ¿no?, etapas, hasta 1972, 1977, 1992. La juventud en la otra ribera, 1973. Solo para fumadores, 1987. Luego, piezas teatrales. Vida y pasión de Santiago el Pajarero, en 1960. Confusión en la prefectura. El último cliente. El uso de la palabra Yatusparia, en 1981. Y sus novelas. Crónica de San Gabriel, en 1960. Los Genecillos Dominicales, en 1965. Y Cambio de Guardia, en 1976. Y mismo ha incursionado, y es uno de los pioneros en el diario personal, por ejemplo, La Tentación del Fracaso, primer diario personal, en 1992 publicado. La Tentación del Fracaso, segundo diario personal, eh, que trata los años de 1960 a 1974, publicado en 1993, y La Tentación del Fracaso, tercer diario personal, que trata los años de 1975 a 1978 y publicado en 1995. Asimismo, incursiona en el género epistolar, mediante las cartas que le escribe a su hermano Juan Antonio, y también publica estas cartas en 2 tomos. Asimismo, prosas filosóficas, en su libro tan conocido Prosas apátridas, publicado en 1975, y Dichos de Luder, 1989. Y también fue un crítico literario, ya que publicó La Casa Sutil en 1975, donde se ve, ¿no?, a un Ribeiro como crítico. Ribeiro teorizó también sobre el arte de escribir, y muchas de sus reflexiones las vemos en los diarios y en sus cartas, así como en sus ensayos. Pero en esta oportunidad quiero mostrar distintos factores para reivindicar a Ribeiro como novelista, a situarlo entre los pioneros de una nueva tendencia que se da a partir de los años 50 en adelante, sobre todo en Latinoamérica, y que cambia de alguna manera la forma de ver el mundo a través tanto de los contenidos que se muestran en sus historias como en las formas con las cuales abordan esos relatos. Es decir, vamos primero a tratar de mostrar cuáles eran las tendencias de la nueva novela latinoamericana, y luego vamos de alguna manera a entrar a ver a Ribeiro para que de esa manera podamos ejemplificar mediante sus 3 novelas cómo esas características se ven también dentro de estos textos novelísticos. Entonces, vamos a ver las nuevas tendencias de esta nueva novela latinoamericana. Esta nueva novela latinoamericana comienza a surgir en la década de los 50, ¿no? Y comienzan a haber diferentes autores que irrumpen, ¿no?, con nuevas manifestaciones artísticas. Tal es el caso, por ejemplo, de los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, que publica Juan Rulfo Pedro Páramo en el 1955, y Carlos Fuentes, La región más transparente y Las buenas conciencias, en 1958. También en la novela peruana, José María Arguedas, en 1958, ya publica Los ríos profundos. Y también Carlos Eduardo Zabaleta ha publicado Los Inga. Pero es en 1960 cuando irrumpe realmente con esa década con la Crónica de San Gabriel. Y vamos a ver muchos factores por los cuales podríamos considerar este texto como, vamos a decir, un texto pionero, ¿no? Y que se adelanta a muchos de los contenidos que veremos más adelante. Por ejemplo, ¿no? Hay una gran influencia extranjera. Acordémonos de los grandes autores como James Joyce, como William Faulkner, ¿no?, como Ernest Hemingway, que están publicando y que van a ser grandes influencias para nuestros narradores latinoamericanos. Y mismo también toda esa corriente francesa que va a venir con diferentes autores, como son, por ejemplo, Albert Camus o también Jean-Paul Sartre, ¿no?, que van de alguna manera, a contagiar esa manera de ver el mundo. Por ejemplo, con ese escepticismo que muchas veces lo vamos a ver. Pero los grandes cambios que vamos a notar van a ocurrir en todo lo que es la enunciación del relato.
es decir, en cómo se cuenta la historia, en esa relación que hay entre el narrador, el lenguaje y el lector. El narrador muchas veces ya no va a ser un narrador en tercera persona que nos va a llevar de la mano por todo el relato. No, va a ser un narrador ambiguo, va a ser un narrador de repente en primera persona, va a haber de repente un narrador observador o una polifonía de voces que vamos a poder ver en los relatos. Asimismo, ya no es un lenguaje formal, ni regional tampoco, sino más aún va a ser un lenguaje muy universal, un lenguaje tal vez coloquial, un lenguaje que está impregnado, ¿no?, de sellos, de estilos de los propios autores, ¿no? Y de repente también va a haber, ¿no?, un juego con el humor en ese lenguaje. Asimismo, eh, la relación que le confiere, que le da, que le ofrece al lector. El lector ya no va a ser pasivo, sino va a ser un lector que vamos a ver que va a ser activo, que va a llenar los espacios, los vacíos que muchas veces dejan estas novelas. La ambigüedad la vamos a ver en todo su esplendor, ¿no? Una ambigüedad que ya se ve en las vidas, tanto de los héroes como en los contenidos, ¿no? Y esa ambigüedad se va a ver también en la ambivalencia de los héroes. Ya no va a haber héroes, sino van a haber antihéroes, o van a haber personajes que se configuran en su complejidad, ¿no? A través de las configuraciones que de ellos hacen, ¿no? El ser humano complejo, con sus bondades, pero también con sus vicios, ¿no? Es decir, ya no es maniquea en ese sentido, ya no van a haber ni los buenos ni los malos, sino van a haber, ¿no? Se va a permear, ¿no? Estas características, ¿no? Asimismo, vamos a ver el deterioro, el caos, perdón, y también ese escepticismo que lo vamos a ver de diferentes maneras. Entonces, pasemos y veamos, ¿no?, esa influencia extranjera que me refiero en la nueva novela latinoamericana. La influencia internacional que tiene la generación de Palermo y en este sentido, Julio Ramón Ribeiro, también con Sebastián Salazar Bondi, con Carlos Eduardo Zabaleta, con Loaiza, pertenecieron, ¿no?, y iban mucho a este bar, Palermo. Y Miguel Gutiérrez, nuestro gran crítico nacional, ¿no?, de alguna manera los llama a esta generación del 50 como la generación palermista. Y yo me refiero a ellos como los palermistas. Los palermistas, entusiasmados por renovar la narrativa peruana, ven a estos tres escritores, y me refiero a Joyce, a Faulkner y a Hemingway, de lengua inglesa, elementos innovadores que pueden adaptar y aprovechar en sus obras. De Joyce recogen la experimentación, tanto lingüística como estructural de la novela, y empiezan a reproducir los diferentes idiolectos de las personas dependiendo de la región de donde provienen y de la clase social a la cual pertenecen. Otras técnicas que recogen los palermistas son el monólogo interior utilizado por Faulkner, por ejemplo, y la estrategia de ocultarle al lector algún dato esencial para explicar el drama o un destino humano. Siguiendo la misma línea trazada por Hemingway, Ribeiro recomienda, cito a él, cierto grado de imprecisión para la configuración del relato en el prólogo de Los gallinazos sin plumas. En general, los escritores del 50 van transformando los recursos literarios que usan otros autores y van moldeando su propia escuela. Sin embargo, la herencia ideológica y filosófica la obtienen de los franceses Camus, Malraux, Sartre. En la elaboración y desarrollo de la trama de la historia propiamente dicha, se observa esta influencia, ya sea a través de los comportamientos de los protagonistas en la obra o el decaimiento moral y social que se presencia en los relatos. Preeminentemente, la generación de Palermo es existencialista e idealista a la vez, y sus personajes son seres jóvenes sumidos en la frustración, la angustia, la desesperación de no encontrar una identificación con el otro o con la sociedad en sí. Los narradores palermistas recurren a diferentes estrategias para manifestar esta actitud de insatisfacción con el medio ambiente en el cual habita. Gutiérrez
el crítico, afirma que esta generación busca conferir un carácter general, de modo que sus obras, pensamientos y trayectoria vital testimoniarán las virtudes, generosidad, rebeldía, idealismo y las vacilaciones, escepticismo, angustia ante un mundo dividido. Y los defectos, individualismo, arribismo, ¿no?, que se ven propios de las capas medias de la burguesía que oscilan entre el júbilo y la depresión y que tienen la suficiente lucidez como para comprender en qué dirección marcha la historia, pero que no pueden dejar de sentirse fascinados por los secretos encantos de la burguesía, o que consideren, como también lo hacía Pablo Macera, una generación en crisis y de transición, lo cual llevarían a no pocos a buscar el camino propio para la solución de la cuestión. Es decir, esta generación trata de denunciar a su país al retratar cuadros dramáticos donde se encuentra como temática general la insatisfacción personal, la injusticia social y los conflictos políticos. Vemos también que ellos entran a indagar todo lo que es lo psicológico, ¿no?, en cuanto a estos personajes, a estos protagonistas, ¿no?, que encontramos. Julio Ramón Ribeiro pertenece a la generación que renueva la novela hispanoamericana. Por el año de publicación de su primera novela, como hemos visto, Crónica de San Gabriel, que fue en 1960, Ribeiro podría haber integrado perfectamente el boom latinoamericano. Sin embargo, las novelas de Ribeiro no se encuentran catalogadas como parte del canon literario, y en muchos casos tampoco se hallan referencias sobre sus 3 novelas en estudios sobre la novela hispanoamericana. Al igual que escritores como Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no?, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y otros que publicaron en esa década textos como Rayuela, Cambio de piel, La ciudad y los perros, 100 años de soledad. Ribeiro intenta hacer una renovación estructural y una experimentación en la novela. Asimismo, el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal afirma, cito, a partir de Rulfo, la nueva novela hispanoamericana se abrirá en abanico. Una corriente habrá que seguir la exploración de esas realidades nacionales, ahondando más en las circunstancias, ¿no? La línea de Fuentes, por ejemplo, de García Márquez o de Vargas Llosa en sus primeras novelas. Y luego, otra línea habrá de aprovechar no solo la experiencia de Rulfo, sino la anterior, de repente, ¿no?, de Asturias y Borges, para buscar en el nivel mítico, ¿no? Y en esa gama vamos a encontrar de alguna manera que Ribeiro incurriría en esta corriente, ya que muchas veces por el humor, por el juego con el lenguaje, podría estar dentro de esta corriente o tendencia, ¿no? Vemos también, y ahora voy a pasar a ya hablar sobre Crónica de San Gabriel, que fue publicada en 1960. Vemos que después de 5 años que Ribeiro ha publicado Los gallinazos sin plumas, Ribeiro incursiona en el género novelístico, ¿no? Su primera novela, Crónica de San Gabriel, la escribió cuando se encontraba en Múnich, en Alemania, como consecuencia del crudo invierno que soportó en ese país en 1958. El autor pasó la mayor parte del tiempo encerrado. El propio Ribeiro afirmó, pronto, y cito, pronto la soledad, la incomunicación, el aburrimiento se tornaron insoportables, y no vi otro remedio a mi estado depresivo que escaparme de esa realidad mediante la imaginación. Abrí entonces un cuaderno y empecé a escribir lo primero que me vino a la cabeza, el recuerdo de las vacaciones que pasé en una hacienda andina cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Y Crónica de San Gabriel va a tratar eso, ¿no? Aquí vemos a un personaje adolescente, Lucho, que va a esta hacienda, pero pasa muchísimas peripecias para llegar a ella, junto con su tío Felipe. Lucho acababa de terminar el colegio y tanto su madre como Felipe piensan que lo mejor sería que él se fuera para que pudiera, ¿no?, crecer.
y de esa manera llegan a San Gabriel, pero San Gabriel se les mostró desde el primer inicio, ¿no? Como un sitio bastante, vamos a decir, con comportamientos de repente, como él lo menciona, o el narrador menciona, bastante salvajes, ¿no? ¿En qué sentido? En los problemas que se ven a través de los conflictos familiares, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos a Leonardo que tiene, ¿no? Como un gran latifundista, pero que se está desafortunadamente por las guerras, ¿no? Yendo cada vez menos, ¿no? Su economía se está yendo cada vez más hacia el caos, ¿no? Asimismo, los personajes viven conflictos internos, ¿no? Hay realmente, pues, aquí se ve que no hay ni buenos ni malos, sino que todos tienen, o de alguna manera personifican, ¿no? La maldad y la bondad dependiendo, o sea, son seres complejos realmente, ¿no? Y asimismo, toda la narración la tenemos mediante este narrador, ¿no? Joven que recién está aprendiendo a vivir, ¿no? Que está en un crecimiento. Sin embargo, en él recae toda, vamos a decir, ¿no? La responsabilidad de contar esta historia desde su perspectiva. Esta narración está en primera persona y es bastante importante saber esto porque por medio de Lucho sabemos que nos enteramos de muchos conflictos que subyacen dentro de la familia. Asimismo, temas que ya los han tocado tanto Joyce como Faulkner, ¿no? Hablando del sur norteamericano, con problemas de deterioro, de incesto también. Aquí, en Crónica de San Gabriel, también encontramos ciertos indicios de estos problemas, que también se darán, ¿no? En su momento, en 1967, 7 años después, ¿no? En Macondo, ¿no es cierto? Con 100 años de soledad, que publica Gabriel García Márquez. Entonces, por eso yo creo que hay mucha importancia en conocer estos textos de Ribeiro. Ribeiro, tal vez porque vivió en el extranjero, o tal vez porque fue un ávido lector, no solamente de la literatura hispana, sino de la literatura francesa. Realmente eh, él creyó muchísimo en la lectura y siempre estuvo buscando la manera de poder llegar a ser un excelente escritor, pero fue muy, muy duro con él mismo, ¿no? Y realmente, pues yo creo que de alguna manera esto que estamos mostrando, ¿no? A través, vale la pena leer estas novelas, porque realmente nos damos cuenta que él tiene muchos de estos temas con mucha antelación a los otros, ¿no? En este caso también me gustaría comentar, ¿no? Que en San Gabriel, ¿no? Que está en la Sierra Central del Perú, comparte la vivienda con sus primos, que se enamora, ¿no? Lucho, el narrador, se enamora de Leticia, ¿no? Pero Leticia aparentemente ha tenido también una relación con su tío, ¿no? Y en muchas ocasiones la tía de Lucho le dice, ¿no? No me gusta nada esta relación, Leticia es tu prima hermana, ¿no? Para poder alejarse de esta situación terrible que es el incesto. Asimismo, al final, en Crónica de San Gabriel, vamos a ver que desafortunadamente hay una decadencia económica, se mudan, ¿no? Muchos de ellos se van a Lima, ¿no? Porque ya está cambiando también, vamos a decir, su economía, su visión de mundo, y van a ver en Lima otro, de alguna manera, otros aires. Esto también es interesante en cuanto a Crónica de San Gabriel, porque es la primera vez que vamos a ver la narración de una parte de la Sierra Central a través de los ojos de un joven limeño, ¿no? De un joven citadino. Hemos tenido en 1958, por medio de Los Ríos Profundos, obviamente, también, ¿no? La narración de vamos a decir, ¿no?
del pueblo, en este caso de Abancay, ¿no? Pero vista por Ernesto, ¿no? Ese es otro caso, pero esto es bien interesante en ese sentido porque es la primera vez que vamos a encontrar que un citadino hace la descripción de la Sierra Central. Y no hay una visión maniquea, o sea, no hay ni buenos ni malos, todos son de alguna manera ambiguos, ambivalentes en todos ellos, ¿no? Y me gustaría, para terminar con Crónica de San Gabriel, me gustaría solamente comentarles, ¿no? La importancia de esta novela recae también en mostrar diferentes formas de aproximarse a un determinado asunto, ¿no? La ambigüedad que se produce al utilizar también la ironía en el discurso, ¿no? Narrativo es el factor más importante en cuanto a la narrativa ribeiriana. Crónica de San Gabriel pone en tela de juicio diversas presunciones a través de la voz narrativa con el fin de contrastarlas y evaluarlas para que el lector pueda sacar sus conclusiones y de ese modo criticar o evaluar su propia realidad. Me gustaría en este momento también, antes de pasar a la siguiente novela, leerles un, es decir, leerles un pedacito, ¿no? Un segmento donde se ve la hipérbole, ¿no? Que también la utiliza mucho Ribeiro en la configuración de este discurso en crónica. Y cito de la novela de Ribeiro. En este momento se está organizando, planificando el banquete que se va a dar, o se da, perdón, ¿no? En la ceremonia de entrega de anillos entre Tucet y Leticia. Leticia, acuérdense, es la hija del hacendado, ¿no? Y uno de los personajes femeninos principales. Lucho describe la situación. Vi entonces desarrollarse ese magno, ese esperado almuerzo en el cual se comió con ferocidad. La chicha había encendido los semblantes y batió pronto en retirada cualquier vestigio de etiqueta. Renunciando a los tenedores, se cogieron las presas con la mano. Al final, los hombres se despojaron del saco, tiraron gargajos por el colmillo, contaron historias sucias. A las 4 de la tarde, mientras los músicos sonaban sus platillos, los comensales devoraban grandes mordiscos, los últimos chocos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de alguna manera, ¿no? Cómo esta ironía para narrar ciertos segmentos hacen que también se vea de alguna manera cierta comportamientos, ¿no? Exagerados eh, de situaciones que vamos o que hemos mostrado. La siguiente novela es Los Genocidios Dominicales, y encontramos que en Los Genocidios Dominicales, de alguna manera, desde su título, tenemos, ¿no?, el uso de irónico, de humor, ¿no?, porque genocidios, ese sufijo "illo", yo creo que también recae un poquito, ¿no?, eh, en esas ganas eh, de alguna manera, de marcar, ¿no? Que no son unos genios, sino son unos geniecillos, ¿no? De repente peyorativamente. Esta novela es bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera, después de 5 años, recurre, ¿no?, de nuevo a la novelística. Esta novela empieza con el final, digamos, ¿no? Del año nuevo, ¿no es cierto? O sea, el final del año, donde Ludo Totem, ¿no? Con ese nombre totalmente lúdico, ¿no? Renuncia a su trabajo de oficina, ¿no? Él no quiere trabajar más, así que él decide, ¿no?, que va a hacer otras cosas. Desde el inicio encontramos también esa irreverencia, ¿no? Y esa, como novela picaresca, ¿no? Buscando diferentes amos, pero en este caso trabajos, porque tiene que mantener, obviamente ya no es un joven adolescente, ya es un joven universitario que está estudiando, ¿no? Derecho, que no le gusta mucho, pero tiene que encontrar una manera de vivir, ¿cierto? Esta novela es bastante interesante también porque Ludo Totem tiene un pasado, ¿no? Un pasado que de alguna manera lo tensa, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿quiénes han sido sus ancestros? Han sido jueces, han sido fiscales, han sido, ¿no?, grandes eruditos, ¿no?, intelectuales, pero Ludo Totem no ha publicado nada. Y por ahí de repente deciden, ¿no?, tanto él como los amigos, ¿no?, la Collera, ¿no?, publicar en una revista Prisma, ¿no?, con un profesor. Eh, Hay bastante elementos, vamos a decir, ¿no?, autobiográficos, obviamente. Esta novela está narrada en tercera persona, pero en este caso también vemos muchas veces que el estilo que utiliza Ribeiro es bien interesante porque utiliza el estilo indirecto libre, que es cuando de alguna manera el narrador salta, ¿no?, vamos a decir, adentro de la cabeza del personaje y puede ver lo que está pensando, puede ver lo que está haciendo Ludo Totem, ¿no? Para que de esa manera, ¿no?, mediante ciertos verbos, ¿no?, y ciertas situaciones, utilizar desde dónde narra, ¿no?, este narrador, ¿no? La posición que cambia, ¿no?, de alguna manera de un lado para el otro. En los genocidios dominicales encontramos que la vida del personaje principal, Ludo Totem, quien aparenta ser una persona responsable, capaz, pudiente, es todo lo contrario. Desde el inicio vemos que Ludo ejecuta acciones irresponsables, renuncia a su trabajo, despilfarra su indemnización en una juerga, ¿no? Abandona sus proyectos, los cuales tienen siempre un resultado que rompe con las expectativas lógicas. El comportamiento decadente que se produce en Ludo lo asemeja al que ocurre con los personajes en las novelas picarescas. Cada día Ludo se hunde más y termina finalmente como cómplice del robo al gringo y como asesino del tuerto. Gradualmente se nota cómo esta figura empieza a decaer profesional y moralmente a medida que el relato avanza. Al final se produce un profundo decaimiento del personaje principal y se intensifica más el juego entre el ser y el parecer, por lo que Ludo se vuelve un criminal. Todas las acciones realizadas por Ludo producen finalmente un resultado dolorosamente cómico y expectativas contrarias a las esperadas inicialmente, ¿no? De esa manera se puede ejemplificar el ser y parecer. A mí me gustaría, ¿no?, de los genocidios dominicales, ver esa influencia que yo les comentaba al inicio de Camus. Y acá vemos una intertextualidad bastante notoria, ¿no? En Camus hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre los árabes que van, ¿no?, de alguna manera a matar, ¿no?, a Meursault, que es el personaje principal, ¿no es cierto?, que es este hombre que está bajo esta existencia, ¿no?, y que realmente no sabe si hacer el bien, si hacer el mal, y que desafortunadamente en la playa el sol está tan fuerte que de alguna manera, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, lo marea. ¿Y qué hace en la novela, ¿no?, de Camus, ¿no? ¿Qué se hace? El árabe mata con este sol, ¿no?, en la playa. En los genocidios dominicales vemos una escena bastante similar, pero en la noche, en el campo de Marte, cuando se encuentra Ludo, ¿no?, con este asesino, y de alguna manera también se encuentra lo mismo, ¿no? Se encuentra la luna, se encuentra que él está divagando, que se encuentra que no sabe si matarlo o no, y al final comete lo mismo. Entonces, hay dos, vamos a decir, estas dos narraciones que tienen mucho que ver, ¿no? Que de alguna manera se ve, ¿no?, la intertextualidad. En uno de sus diarios, Ribeiro comenta en algún momento, ¿no?, que a él le gustaba mucho la intertextualidad. Sin embargo, no le gusta como muchos lo están haciendo como para parodiarla, ¿no?, para hacer una parodia, sino a él le gusta mucho como un engaste, y un engaste como si fuera un marco para enaltecerlo. Y yo creo que aquí en los genocidios dominicales se da claramente pues esa relación que se ve, ¿no?, con Sartre y con Camus, y en este caso con Albert Camus, ¿no?, en los genocidios dominicales. Para comentarles un poquito más de la novela, ¿no?, vemos que al final Ludo Totem se trata de suicidar, pero el suicidio que comete
es cuando se saca el bigote, ¿no? La importancia de los ginecillos dominicales recae en diferentes factores. El primero, que sirve como ejemplo paradigmático de la generación, ¿no? De los palermistas también, ¿no? Acordémonos, es la primera novela citadina que se ha dado, ¿no? En ese caso, donde los personajes son universitarios, ¿no? Y eso también lo hace interesante. En el 62 ha publicado Vargas Llosa, obviamente, ¿no? La ciudad y los perros, donde se desarrolla, ¿no? En el colegio Leoncio Prado, pero aquí ya salieron, ya han, como que han, ¿no? Un paso más allá, ¿cierto? Esta novela proyecta las características principales que se da bajo esta promoción de escritores, como la preferencia hacia el motivo de la caída, la construcción de mundos cerrados y agobiantes, el escepticismo irónico del narrador y la inclusión de seres marginales quienes son débiles o degradados, donde su único fin es el descenso y deterioro. Este tipo de novela, ¿no? Que vemos también hace relevancia a toda esa ambigüedad, ¿no? Que notamos, y también cómo de alguna manera toda esa estirpe social ya va saliendo y se encuentran nuevas, ¿no? Una nueva población, ¿no? A través tal vez de las invasiones que han habido, a través de todos esos sitios que se comienzan a mencionar y que ya se han mencionado de alguna manera, por ejemplo, los gallinazos sin plumas, ¿no es cierto? Y eso yo creo que también es bastante interesante, ¿no? Y finalmente tenemos la tercera novela, que es Cambio de Guardia, ¿no? Y en Cambio de Guardia sí tenemos una innovación total en cuanto a su estructura, ¿no? Tenemos a un narrador observador que muy bien me hace pensar, ¿no? En lo que ahora hace el hijo de nuestro escritor, ¿no? Porque es totalmente para mí como ver una película, Cambio de Guardia, ¿no? A través de 186 segmentos narrativos, hay un narrador observador que como un lente va mirando a la ciudad, pero también a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera vamos a ver que Ribeiro escribe esta novela, ¿no? Pero la tiene que dejar. ¿Por qué? Porque justo había habido un golpe de Estado, ¿no? Y tuvo que esperar casi 10 años. Y con esto empiezo. Dice, Cambio de Guardia es la tercera y última novela de Ribeiro. La comenzó a escribir en Lima en 1964 y la finalizó en París en 1966. Para publicarla por primera vez en 1976, tuvo que hacer esta nota de autor en la cual advierte, cito, en nuestra época los acontecimientos se suceden con tanta celeridad que la actualidad se convierte rápidamente en historia. Es por ello inútil pensar que esta novela, escrita hace 10 años, refleje la realidad actual del país. Es inútil, además, porque fue inspirada en hechos mucho más antiguos y porque, en última instancia, una buena parte de lo que narro fue inventado y no tuvo otra finalidad que formalizar, gracias a situaciones relativamente claras, unas cuantas intuiciones oscuras. Si la publico ahora es porque las sociedades tienden, a veces, a efectuar movimientos pendulares o circulares, y en estas condiciones lo pasado puede ser lo futuro, lo presente lo olvidado y lo posible lo real. Fin de la nota del autor. La imposibilidad de publicar esta novela apenas la había terminado de escribir hace que pensemos en los militares que ejercían el poder en el Perú en ese momento, ¿no? Acuérdense que en el 68 se da, ¿no? El golpe de Estado con Velasco Alvarado y luego le va a seguir Morales Bermúdez, ¿no? Ribeiro criticaba al militarismo abiertamente y reprochaba a una serie de militares corruptos, banqueros adinerados y obispos viciosos que tenían el propósito de silenciar, ¿no? A los intelectuales que se habían comprometido con la guerrilla en la década de 1960. Los militares y los curas que en mi novela eran y cito, perdón, los militares y los curas que en mi novela eran los símbolos del cavernismo político y la represión de lo odioso y repudiable, habían cambiado de vestidura
y se representaban como los defensores del pueblo, desvalidos y explotados. Publicar mi novela en ese momento, a fines de los 60, hubiera sido sembrar la confusión y caer en el anacronismo. Fin de cita. Por ello, Ribeiro dilató 10 años la publicación de su tercera novela y añadió esa nota de autor para clarificar su denuncia. Ahí, como lo previene el autor, la historia tiende a ser cíclica y por tal motivo su publicación se hizo para advertir al público sobre los errores ya cometidos en periodos gubernamentales pasados. Cambio de guardia trata la época de transición y fecundación de insurgencia y subversión política, momentos antes que suceda un golpe militar en el Perú. Este hecho genera una serie de actos corruptos y nefastos para la población peruana, donde gente inocente paga con creces la irresponsabilidad y la vehemencia de personas que pertenecen a la clase alta o que gozan de conexiones importantes con personajes de peso. Entre esas identidades se encuentran como personajes principales un general, un sacerdote y un banquero, quienes comparten la corrupción y el deterioro moral consecuente del tejido social. En esta novela ocurren varias historias simultáneas: el golpe de Estado, la huelga de la fábrica El Vencedor, el asesinato, el asesinato del niño Pipo Primo, el homicidio del periodista César Alba, la vida en el orfelinato de mujeres y las orgías en Villa Dolores. Según Ribeiro, todos estos relatos imaginarios se basan en 3 principios básicos. En una entrevista con el crítico Gutiérrez, el autor afirmó, y cito, que su tercera novela, Cambio de Guardia, escrita, aseguró en un estado de irritación contra las clases y poderes que dominan el Perú y bajo el influjo del castrismo que se hallaba en pleno auge y la experiencia guerrillera. En este caso se sustentaban 3 principios: el de la implicación, que todo está relacionado con todo; el del azar, ¿no?, lo fortuito; y el de la imposibilidad de conocer la verdad. Y así va a ser, ¿no?, Cambio de Guardia. Cambio de Guardia nos presenta historias simultáneas, pero nos deja grandes incógnitas, sobre todo el asesinato de un niño, ¿no?, de Pipo Primo, y el asesinato de un periodista. Pero veamos este asesinato del niño Pipo Primo. Se castiga o de alguna manera se culpa a un moreno, mostrando ya pautas de cierto racismo en una sociedad de repente clasista y racista, como quiere mostrar también en este caso Ribeiro, ¿no? Es muy interesante esta novela. Yo creo que es también muy experimental, ¿no? Y yo creo que de las 3, a mí personalmente la que de alguna manera me gusta mucho más es esta novela, ¿no? Porque realmente aquí Ribeiro va a denunciar, ¿no?, muchos presupuestos, ¿no?, que los ha tenido la sociedad, ya sea culturales, religiosos, ¿no?, y que los pone y militares, obviamente, que los pone en tela de juicio, ¿no? Y que ya se comienza a ver ese favoritismo que existe hasta nuestros días de beneficiar el nepotismo que a veces suele haber, ¿no? Y que muy bien sería, yo creo, para contextualizar también la época que estamos viviendo, ¿no? Y las tragedias, desafortunadamente, que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces cuando yo leo, ¿no?, o releo, ¿no?, Cambio de Guardia, ¿no?, eh, realmente, ¿no?, él lo hace con esa intencionalidad de que no se repitan los problemas que han sucedido en el pasado. Pero sin embargo, en la actualidad, ¿no?, y como muy bien lo han presentado eh, vamos a decir, ¿no?, las personas, todos los que han comentado la obra de Ribeiro, es muy vigente, ¿no?, sus temas, ¿no? Y yo creo que también hay que darle esa oportunidad a Ribeiro para no solamente encasillarlo como el excelente cuentista que es, sino también darle su gran valor, ¿no?, por los otros géneros
que él también eh, ha desarrollado con mucha importancia, ¿no? Y que realmente los debemos de leer, tanto así sus novelas como su teatro, como también, ¿no? Sus cartas, ¿no? Y sobre todo su diario, ¿no? ¿Por qué no también incluir sus prosas apátridas, ¿no? Que también son tan, o están en vigencia, ¿no? Todos esos problemas que él solía ver, ¿no? Y yo creo que en la actualidad también podemos voltear, ¿no? Digamos, nuestra mirada y encontrar estos cambios. La importancia de Cambio de Guardia es que goza estos problemas cotidianos que enfrentan muchos seres marginados de nuestra sociedad, ¿no? Obviamente los temas del desencanto, la frustración y los sueños no realizados son motivos recurrentes dentro de la obra ribeiriana, ¿no? Vemos que también Ribeiro pone en tela de juicio muchos presupuestos y yo creo que eso es muy interesante. A mí me gustaría compartir también con ustedes una parte y ya es casi al final, de Crónica, perdón, de Cambio de Guardia, y ustedes saben que Cambio de Guardia tiene un epígrafe, ¿no es cierto? Entonces quiero compartir con ustedes este epígrafe. Tal vez el epígrafe de Cambio de Guardia muestra esta sensibilidad narrativa. Y cito, toda ciudad tiene una cuota, una tasa de luz, un dolor numerado, una regla de muerte. Toda ciudad es un mapa de peligros. No busques el nervio central de la ciudad donde reposa su poder, ni quieras de nuevo penetrar su límite, pero haz de tu violencia la más pura violencia contra muerte y dolor. P, ¿no? Que muchos de nosotros pensamos que es Pablo Macera, ¿no? El que escribió este, ¿no? Y este epígrafe es el que él inserta, Ribeiro inserta en Cambio de Guardia. Y yo comento a ese epígrafe, ¿no? En otras palabras, la ciudad es un mundo agobiante, donde el ser humano no tiene ningún respaldo, ninguna guía. Sin embargo, el hablante de este poema exige la revolución individual y moral del ser humano, para que sus actos sean válidos y por medio de ellos cambie la situación. Hemos visto que la despersonalización del narrador es un elemento característico de toda esta generación. Los personajes no encuentran ningún refugio dentro de la historia narrada. Toda acción es laberíntica, se encuentra en la fragmentación social de la época. Los personajes siempre terminan en una caída, ya sea física o moral. El descenso ocurre para todos, no de forma equitativa, pero todos sufren de alguna manera ese deterioro. Cambio de Guardia, entonces, proyecta una visión escéptica de la realidad, ya que se ha perdido la convicción en que el ser humano puede buscar un cambio con sus propios esfuerzos. Es un ejemplo paradigmático esta novela y asimismo encontramos que el habitante de la ciudad se encuentra enajenado y solitario en una sociedad fragmentada rumbo hacia la inevitable caída y la agonía existencial, ¿no? Entonces, tres novelas que hemos visto en las cuales de alguna manera se ve ese deterioro, ¿no? Esa caída que hemos mencionado a través de diferentes métodos o de diferentes aproximaciones que se da a la novelista. Para terminar, ¿no? Quiero comentar rápidamente, ¿no? Esta gran influencia extranjera que hemos visto, ¿no? En sus tres novelas, tanto de Joyce, ¿no? Como de Faulkner, como de Camus, ¿no? El existencialismo sobre todo, ¿no? Y yo, como acabo de presentar mi libro también en la feria, ¿no es cierto? Tengo también esa mirada, ¿no? De la ironía, ¿no? Que es para mí su gran sello. El gran sello de Ribeiro en toda su obra literaria es el uso de la ironía. Y una ironía que no solamente apela, ¿no? al lenguaje, sino también a lo sociocultural, a entender un poco más nuestra sociedad, ¿no es cierto? Por eso quiero dedicarle, ¿no? También mi libro y agradecer también
a Julio Ramón Ribeiro, porque sin él tal vez no me hubiera convertido en la crítica que soy. Así que felicidades a esos 91 años, muchas gracias a Julio Ramón, ¿no? Y también al Club de Ribeiro por apoyarme, y también a a este grato espacio que me ha brindado Pedro y Sebastián. Para eso no quiero irme de este festejo sin darle mi regalo para nuestro flaco querido, y de esa manera llegar a compartir con todos ustedes, ¿no? Mi pasión y mi agradecimiento por uno de los grandes novelistas que también tenemos en el Perú. Gracias, Julio Ramón Ribeiro, por tus aportes. Muchas gracias al Club de Ribeiro y a usted. Muchísimas gracias, Giancarla. Nosotros estamos, pues, querida amiga, felices de acceder a nuevos planteamientos, a nuevos enfoques, a nuevas formas de interpretar y sobre todo de redimensionar la trascendencia novelística de Ribeiro. Porque si bien es cierto, él es un escritor en lo que respecta al cuento canonizado, y ahora tiene también una tremenda divulgación en lo que es prosa corta, como Prosas apátridas, o diarística, con La tentación del fracaso, pero con sus diarios hay una injusta postergación, que creo que trabajos como los tuyos indudablemente van a contribuir a, como dije, redimensionar su real trascendencia e importancia. Entonces quisiéramos, Giancarla, hacer una breve ronda de preguntas para que así podamos redondear esta idea de aproximarnos a la novelística de Ribeiro. Quisiera ir con una primera pregunta, amiga. Los personajes en la cuentística de Ribeiro están siempre en un lindero y al borde del abismo, si es que muchos ya no están ya caídos en ese abismo. Está pues siempre con esa inherencia al fracaso, a la imposibilidad de los sueños. ¿Tú dirías que esa característica del personaje cuentístico ribeiriano se puede hallar su símil en el personaje de la novelística de Ribeiro? Bueno, primero, realmente sí, yo creo que de alguna manera los personajes en las novelas están mucho más desarrollados, pero siempre con esa tendencia al abandono, al deterioro, ¿no? Como yo comentaba, ¿no? No son héroes, son antihéroes, ¿no? Muchos de ellos, como Silvio en el Rosedal, ¿no? Que se queda tocando su mejor concierto, pero nadie lo ve, ¿no? Asimismo, tenemos también, ¿no? Estos personajes, ¿no? Tanto Lucho como Ludo, ¿no? Como los mismos banqueros que vemos, ¿no? Son seres, el mismo cura, ¿no? Tenemos seres que van en bajada al deterioro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? No son o de repente están bañados, ¿no? Por una falsa, ¿no? Porque quieren quedar bien con la sociedad y no son auténticos, tal vez, o por la complejidad de los momentos, del momento, ¿no? En una sociedad tan fragmentada como la que se vive, ¿no? O la que se vivió también en el siglo pasado, ¿no es cierto? A partir de los 50 en adelante, cuando se está configurando las grandes ciudades, ¿no? Y hay todo este abandono de, digamos, la estirpe, ¿no? De la clase social alta, y luego comienzan a haber todas estas invasiones, ¿no? El problema que yo veo, y que lo veo también en la actualidad, es que es muy difícil despojarte de los vicios, despojarte o rechazar, ¿no? Siempre de alguna manera uno vuelve a lo mismo, ¿no? Sin querer, ¿no? Desafortunadamente. Y yo creo que si bien son mucho más complejos, porque en una novela desarrollas tal vez mucho más, ¿no? Estos personajes,
sí arrastran muchos de ellos, ¿no? Esas características que tú muy bien has notado, ¿no? En los personajes de los cuentos. ¿Sí? Y yo creo que con él mismo, ¿no? En el diario también, ¿no? Él también tiene esa tendencia, ¿no es cierto? Era un gran perfeccionista, Ribeiro, ¿no? No era, no sé, no lo veo o mediante todas las lecturas que he hecho de sus diarios, él se exige mucho. Él no se conforma con la mitad, ¿no? Él quiere lo mejor, no puede, no me ha salido, este cuento tiene que estar perfecto, la encrucijada, ¿no? Para que él, entonces, a sus personajes también. Y es muy, también como yo presenté hace, creo que un año, ¿no? También los personajes femeninos son muy interesantes, ¿no? Los desarrolla. Nuevamente, vuelvo a 1960 con la irrupción de Crónica de San Gabriel, ¿no? Es interesante porque en esa época eh, personajes femeninos elaborados, muy poco, ¿no? Y sobre todo estos temas, el incesto, por ejemplo, ¿no? O las relaciones libertinas, digamos, ¿no? Y también yo creo que en ese ámbito, yo creo que también es interesante de, de nuevo, ¿no? Cotejarlo, estudiarlo, ¿no? Como tú bien has dicho. Claro que sí. Giancarlo, bueno, primero felicitarte por tan brillante exposición. Son poco las personas que escriben acerca de las novelas de Ribeiro, ¿no? Incluso hay quienes las miran con cierto desdén, como que si fuera la pata coja de toda la obra, ¿no? Ujú, Una característica de la cuentística de Ribeiro es la calidad de la escritura, ¿no? Y de las palabras que usa. Él no es ni pretencioso, pero tampoco es escueto, ¿no? Sino que usa las palabras necesarias, ya que el uso de un lenguaje sobrecargado no mejora una narración. ujú. Si en la cuentística de Ribeiro todas las palabras son precisas, dado que usa la economía del lenguaje, ¿cómo es el desarrollo de la prosa de Ribeiro en la novela? ¿Dirías que es la misma? O sea, ¿es un cuentista que escribe novelas o trata de explayarse ya con un criterio novelístico? Ujú. Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Y yo creo que para mí, después que he leído a tantos novelistas que también incurren en la cuentística, por ejemplo, ¿no? Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes tiene eh, para mí unos cuentos maravillosos, ¿no? Chacmol, por ejemplo, ¿no? Mi cuento favorito de Carlos Fuentes. Sin embargo, era un narrador muy bueno, ¿no? En prosa larga, ¿no? Imagínate la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Tiene, una cantidad de, ¿no? La región más transparente, las buenas conciencias, en fin, ¿no? Y también tenía digamos, ese juego con el lenguaje, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Cortázar, un excelente cuentista, pero también en Rayuela, por ejemplo, experimenta mucho también en Rayuela, ¿no es cierto? Entonces, Claro. yo creo que en Ribeiro, lo que lo acompaña a Ribeiro, en ambos textos, diría, en ambos géneros, diría yo, es la ironía con la que cuenta y con la que narra, ¿no? Él busca el narrador, él es muy bueno con su lenguaje, él invierte muchas veces para darte un efecto irónico, no dice, por ejemplo, camisa bonita, como suele ser el español, sino, qué bonita camisa te has puesto, hace la inversión total que te da un sentido más irónico, ¿no? O sea, él fue muy estudioso del lenguaje, creo yo, ¿no? Observaba mucho, leía mucho. Entonces, Sin duda. todas esas pautas, ¿no? Yo creo que por eso lo hace tan buen escritor. Yo creo que Ribeiro es un excelente, para mí uno de los mejores cuentistas, es verdad, pero también yo creo que es un muy buen novelista, ¿no? Un novelista que no te da, digamos, eh, no vuelve a lo mismo, o sea, no te da muchos redondeos, ¿no? Sin embargo, tú tienes que estar atento porque, como en la última novela, como les explicaba en Cambio de Guardia, tú eres el que le vas a poner, ¿no? Tú eres el que vas a imbricar todas los relatos que están ahí flotando a veces, ¿no? Y tú tienes que darte cuenta que, ¿verdad? El cura es el que tiene también, o que de alguna manera patrocina el prostíbulo, o sea, ¿no? Y luego vas indagando y vas viendo y tú vas como armando el rompecabezas, ¿no? Y Claro. yo creo que eso también es lo interesante, ¿no? Y también lo he visto, como bien decías, ¿no? En prosas apátridas, en dichos de Lourdes, ¿no?
y yo creo que hay que estudiarlo a Ribeiro y digamos ahora que ya he publicado, ¿no? Mi primer libro, así que gracias Ribeiro, está, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo quiero seguir estudiando, ¿no? Cómo configura el lenguaje, pero a nivel de todos los géneros. O sea, no solamente el lenguaje en la novela o en la cuentística, sino también ver, ¿no? Porque en el teatro, es fantástico su teatro. Es un teatro que yo muchas veces lo utilicé en cuando enseñaba en Estados Unidos, porque era de un acto. Y en uno puede reírse, la comedia, ¿no? Pero claro, ¿no? Y los chicos les encantaba también. Entonces, por ese lado también quiero seguir indagando y ver, ¿no? Y estudiar, ¿no? El lenguaje que para él es tan importante, porque él era muy audaz, ¿no? También, ¿no? Al menos yo nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí lo escuché y realmente era súper entretenido, ¿no? Y bueno, las entrevistas que le ha hecho Coahuila y las entrevistas y los documentales que también ustedes están, ¿no? Brindándonos, y ahí se nota, ¿no? La sagacidad que tenía para el lenguaje. Querida Giancarla, hoy en esta sesión ha habido una palabra que se ha enseñoreado de la misma, y es la ironía. Y también por ahí hemos escuchado el chasco, ¿no? El chasco tiene como semánticamente tiene dos acepciones, ¿no? Esa decepción que sufre alguien cuando buscando algo resulta todo lo contrario a sus anhelos. Pero también se entiende como la burla que se hace de alguien. Y la palabra ironía es una figura retórica que se refiere a decir lo contrario de lo que uno realmente piensa, pero el tono que uno le pone refleja las verdaderas intenciones. Esta ironía ribeiriana no sería una suma aritmética así, un poco así divertida, de el chasco y la ironía propiamente dicha. ¿La ironía ribeiriana no sería resultante de estas sumas? Puede ser, ¿no? Porque en efecto casi siempre son tascos que se van a dar, ¿no? De alguna manera u otra estos personajes, ¿no es cierto? Pero yo creo que en muchas ocasiones es solamente la usa esa ironía ribeiriana para narrar acontecimientos, para burlarse, ¿no? De situaciones, pero con el lector, o sea, para que realmente el lector entre, ¿no? A esa, vamos a decir, ¿no? A ese relato y juntos, ¿no? Burlarse de alguna manera, ¿no? De lo otro. ¿Pero para qué? Porque yo creo que también es bueno decirlo, ¿no? Yo creo que la literatura en general te tiene que dar algo, o sea, tú te llevas algo de todo libro, De todas ¿no? Y maneras. yo creo un aprendizaje o de repente algo que no te guste, pero uno siempre aprende, de cualquier libro uno aprende, al menos eso es lo que yo trato de hacer siempre, ¿no? Y yo creo que en este sentido, él utiliza también la ironía para confabularse con el lector, ¿no? Y para agarrarlo, ¿no? Y decirle, bueno, ¿sabes qué cosa? Si no te ponen las pilas, vamos a decir en lenguaje chabacano, si no te ponen las pilas, te puede suceder eso que está sucediendo. Entonces es como que él se esconde, porque sí es verdad que muchos de los personajes se llevan tascos, pero también él utiliza, ¿no? En el lenguaje mismo ciertas características como yo te estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, este sufijo illo, por ejemplo, ¿no? O que de alguna manera tú ves, ¿no? A una entidad que supuestamente está para protegerte como un policía y de pronto no te protegen, ¿no? O de repente, ¿no? Un político que está para trabajar en cuanto a, ¿no? A la sociedad, pero no es eso. Entonces, ¿no? Realmente él está en un continuo, vamos a decir, ¿no? Puntualizando esa crítica, porque sí es crítico y con él mismo es crítico, ¿no? Ustedes han visto en su diario, o sea, él nunca está contento con lo que él produce, ¿no? Él quiere hacerlo mejor, ¿no? Sin embargo, sí veo esta ironía también, ¿no? En sus cuentos, obviamente en sus novelas y también, ¿no? En su teatro. En su teatro lo veo, que es lo que más he estudiado de él, ¿no? Sí quiero ir un poquito más, inclinarme un poquito más tanto a sus diarios
como también a las cartas, ¿no? Que las leí en su momento, pero que no he vuelto a ellas. Pero me gustaría, porque como yo les comenté, también hay un Ribeiro teórico, ¿no? Y eso es lo que, ese es mi siguiente, no paso con Ribeiro, ¿no? Porque a Ribeiro yo no lo dejo, ¿no? Siempre estoy Eso, aprendiendo más eso. de él, ¿no? Y, y así estaremos, ¿no? Con Ribeiro por siempre, ¿sí? Que feliz Así es. cumpleaños para Ribeiro. Acá tenemos un champán para él, Eso. tenemos también unas flores anaranjadas, así que cuando el momento sea, nos vamos a juntar con ustedes. Ahí están las flores que le compré, porque realmente pues es un escritor a uno para mí. Cierto, Sin duda indudablemente, alguna. querida, y así va a ser. Nos vamos a reunir, querida. Sí, Sebastián. Sí, bueno, es indispensable, no nos podemos ir ni nada sin hablar del final de Crónica de San Gabriel, ¿no? Para ti, estimada Giancarla, ¿fue una buena herramienta la que utilizó Ribeiro eso de dejar el final con un aire de ambigüedad? totalmente, ¿no? Esos finales abiertos que encontramos, ¿no? Es para lo mismo que yo comentaba hacia un inicio, ¿no? Realmente el boom literario en todas estas novelas que hemos visto, ¿no? Suceden y se tratan de alguna manera actualizar a través de cómo narramos, ¿no? Ya Borges lo ha dicho, Cortázar lo dijo, todas las historias, todos los temas ya se tocaron, ¿no? El amor, la muerte, el hijo, en fin, ya se tocaron. Ahora vamos a ver cómo narramos lo mismo, pero tratando de puntualizar en la enunciación, en cómo narramos, ¿no? ¿Quién va a ser tu narrador? ¿Le vas a creer al narrador? ¿O de repente va a haber una polifonía de voces? ¿O de repente va a haber narradores en tercera que van a utilizar ciertos estilos para disfrazarse y enmascararse y de alguna manera, pues, no dejarte solo, dejar al lector? Y en este caso yo creo que Ribeiro lo hace muy bien al dejar como final abierto, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Realmente Leticia está esperando o ha perdido o qué está sucediendo, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, Crónica de San Gabriel es una novela totalmente pionera. Esos casos no se han visto antes. Ese incesto que ya se ha dado antes en la novela norteamericana, digamos, ¿no? Y que la va a recoger nuevamente, y ustedes saben muy bien, en Cien años de soledad, ¿no? Con Gabriel García Márquez, no se había estado comentando realmente. Entonces, a mí, por eso que yo creo que también es la importancia de contextualizar y de poner, ¿no? En relieve 1960 como una fecha muy temprana para que se den estos temas, ¿no? Y me parece que sí, fue totalmente válido, fue totalmente un acierto de Ribeiro de dejar estos finales abiertos. Javier. Exacto. Y Eh, también lo hace en cambio de guardia. cierto, cierto. Eh, Enrique Vilamatas, en el prólogo a la última edición de los diarios del Flaco, define a Ribeiro no como a veces cierta gente pretende darle un hálito de fracasado, sino más bien lo define de fracasista. Es decir, es una actitud de Ribeiro para excusarse de asumir grandes compromisos. ¿Y no crees tú, querida Giancarla, que el propio Ribeiro, en esa timidez suya, en ese escepticismo suyo, en esa permanente duda, duda hasta de la propia valía de su trabajo, ¿no? Se preguntaba él en algún momento si era realmente un gran escritor. ¿No crees que él se petardeaba a sí mismo cuando decía, por ejemplo, soy corredor de distancias cortas? Mm, Haciendo alusión a su eficiencia en la narrativa breve, pero deslizando que a lo mejor no tanto en la novela. ¿Qué piensas tú? Bueno, realmente yo creo que, como les comentaba, yo creo que Ribeiro se exigía mucho a él, ¿no? O sea, él quería ser realmente, pues, y como veía estos novelones que salían de repente, ¿no? En el caso de Rayuela, ¿no? Una novela que sale en el 62 totalmente, pues, ¿no? O de repente, pues, La Casa Verde que va a salir después, ¿no? Y luego, ¿no? Conversación en la Catedral, que son novelones, ¿no?
y de repente para él era mucho más práctico, mucho más fácil, ¿no? O tenía de repente la agilidad para escribir un cuento que una novela, ¿no es cierto? Sin embargo, tal vez este encasillamiento, ¿no? Eh, puede ser también por la crítica, ¿no? Él tuvo mala suerte con sus primeras también, vamos a decir, ¿no? Ediciones, ¿no? Tuvo una fe de ratas, hubo un problema. El Premio Nacional de Novela salía pues con 2 veces el mismo párrafo, los capítulos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y como ustedes dicen, ¿no? Que era bastante tímido, de alguna manera puede haberse también deprimido, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo es que lo encasillaron y no lo pusieron en cuento, entonces era más difícil. Por eso que también él irrumpe, yo creo que también en los otros, ¿no? Porque sí era prosista, o sea, sí lo ves que él desarrolla, que elabora sus relatos, ¿no? Pero sin embargo lo encasillan y es bueno, entonces, claro, para él escribir, ¿no? Pero por ejemplo, Silvia en el Rosedal es un cuento muy largo, o sea, podría ser una novela corta, ¿no? En muchas ocasiones, yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Cortita. Tienen la misma, entonces, Claro. ¿en qué nos basamos? ¿Hasta dónde es un cuento largo y hasta dónde es una Es novela una novela. corta? Una nouvelle, una nouvelle, una Nouvelle, nouvelle. perdón, es así le llaman, Así nouvelle, es el término. así es el término correcto, nouvelle. Entonces, realmente para mí, en ese sentido, mucha es la labor de los críticos, de no opacar, de no encasillar, ¿no? Y eso yo lo veo y lo trato de siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo crítica, trato de diferentes, ¿no? Poesías, cuentos, trato de incurrir en todos los géneros porque de esa manera tampoco me encasillan como si fuera solamente de un género, ¿no? Y Exacto. eso tiende a pasar. Y por ejemplo con las novelas, ¿no? Muchas veces suele pasar con las novelas. Entonces, yo realmente no sé si es que él realmente se entendía como ser un escritor o un cuentista excelente y de repente sus novelas no fueron tan buenas como él quiso que fueran, o fue la crítica y una serie de elementos fortuitos que se dan que implican que él no sea leído como si se hubiera Cierto. querido, ¿no? Como se hubiera querido, exactamente. Bueno, si hacemos un ejercicio de leer entre líneas precisamente, ¿no? En esta polifonía de voces que conforman Cambio de Guardia, ¿nos puede ayudar a esta novela a encontrar la posición política de Ribeiro? ¿La podemos considerar una novela política, que era muy común en esas décadas? Claro, pero yo creo que su política iba mucho más, o sea, con su compromiso social. Definitivamente él estaba, ¿no? Con esa disyuntiva en contra, obviamente, de ciertas imposiciones, ¿no? Que hay o que había, ¿no? Pero yo creo que Cambio de Guardia, más es una crítica a esos funcionarios, a esas personas de poder, ¿no? Que más, o sea, que a los militares por sí. O sea, sí, yo creo que más su posición está en contra de las personas de poder que no hacen nada por ayudar a la sociedad, ¿no? Y eso es algo que es muy actual, ¿no? O sea, realmente la gente que está en el poder, que podría hacer más cosas, ¿no? Y estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Que, sí, era izquierdista, o sí, era ultraderecha, o sí, estaba en contra de los militares, ¿no? Yo creo que tanto, al menos lo que yo veo, ¿no? Su compromiso social es mucho más fuerte que el político, ¿no? Y Y eso si bien, demuestra su vigencia. Eso exacto, demuestra su vigencia. exacto, porque él no se comprometió, o sea, yo al menos no podría decir, o sea, él realmente sí se le ve una persona que al menos se preocupa por la sociedad, ¿no? En todos sus momentos, o sea, no clase baja, clase media, clase alta, está ahí, ¿no? Está yendo mucho más, denuncia los comportamientos sociales que algo que haya sucedido, ¿no? Políticamente.
Una pregunta final, querida Giancarla. Eh, si Crónica de San Gabriel, podríamos decir que le incumbe lo que se llama la ironía gramática, como tú la has definido en cierto trabajo, por cómo este latifundio entra en decadencia y el pobre Lucho fracasa en sus ímpetus hormonales. Y si Genicidio Dominicales le correspondería lo que tú llamas también la ironía del signo, por cómo el azar y las actitudes un poco irresponsables tal vez juegan en contra del destino de los protagonistas, y que cambio de guardia estaría pues preñada en la novela de esta ironía metafísica, ¿no? Por lo difícil que es comprender la condición humana. ¿Cuál crees de estas tres, como pregunta final, amiga, que corresponde mejor con el escepticismo ribeiriano? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque al final yo creo que va a ser la ironía metafísica, ¿no? Realmente la que abarca y la que no da de ninguna manera, ¿no? Una solución final, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Realmente yo veo también una función totalmente profética, ¿no? De una sociedad que desafortunadamente sigue fragmentada, ¿no? Como la nuestra, la peruana, donde no encontramos empatía para nada, ¿no? Donde desafortunadamente, por más adelantados que hayamos estado en cuanto a la pandemia, hemos fracasado por mucha de la culpa, digamos, de cuántos gobiernos que siguen robando, ¿no? Y es eso, yo creo que en general, yo diría que la ironía metafísica está a lo largo de la obra de Ribeiro y que muchos deberían de leer a Ribeiro para que se den cuenta realmente de las nefastas acciones que se van a seguir dando si no nos ponemos las pilas como país, como nación, ¿cierto? Cierto, cierto, querida, porque además el diagnóstico social que hizo Ribeiro en los 40 y 50, cuando irrumpió nuestra literatura, esa injusta distribución de la riqueza, ¿no? Entre otras cosas, y ese afán de corruptelas sempiternas, pues ese diagnóstico tú lo traes aquí y calza perfecto, ¿no? Y esa es otra de las razones de la vigencia del Ribeiro, porque Exacto. el leitmotiv de su obra, que es el Perú, es el mismo desde la supuesta independencia de 1821. Querida Giancarla, estamos felices de haberte tenido. Querido Sebastián, muchas Por gracias por supuesto. ser panelista. Giancarla, desearte todo el éxito del mundo con este libro tuyo que acabas de presentar exitosamente en la Sí. FIL, y que sabemos que lo edita Revuelta y que suponemos que pues estará en todas las librerías de Lima o en alguna en particular. ¿Cómo puede accederse a tu libro? Está en los Heraldos Negros, en la Perfecto. librería, y también con David Bayardo lo pueden encontrar. De todas maneras va a estar en la feria también, ¿no? Que pienso que han puesto también una tienda virtual, Virtual, claro. ¿no? Correcto. Y sí, pueden, en el Club de Ribeiro también podremos poner, ¿no? Porque me Por encantaría supuesto. que mis hermanos ribeirianos también puedan leerla y de esa manera pues conversar, ¿no? Y compartir cuando ya nos podamos juntar todos. A mí también Exacto. me encantaría estar con todos mis hermanos ribeirianos. Sí, Por querida. supuesto. Querida Giancarlo, nosotros estamos emocionados de haberte tenido, porque qué mejor manera de homenajear al flaco que analizando, leyendo, comentando su obra. Esa es nuestra motivación principal y la motivación de los cientos y miles de personas que luego van a terminar viendo tu conferencia, querida amiga, y te agradecemos por ello y estamos de esta forma ya llegando al final de esta reunión, querida Giancarla. Gracias Es por cierto. haberte tenido, Muchísimas Sebastián. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Giancarla. Felicitaciones por tu libro. Es cierto que uno ve al país de otra manera cuando cierra un libro de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ujú. Indudablemente. Lindas palabras para Totalmente. finalizar, querido Sebastián. Muchas gracias por Y el todo. champán queda pendiente, querida. El Ah, champán queda sí, Ya pendiente. está. aquí y mis flores para mi flaco y para ustedes, por supuesto. Así que por favor,
apenas podamos. Me Por supuesto, encantaría será verlo. todo un Muchísimas honor, será todo gracias, un honor. Sebastián. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias, gracias compañeros. Las celebraciones por los 91 de Ribeiro todavía continúan. Muchas gracias, buenas noches.